muchas gracias por aceptar la invitación y pues volvemos. Pues buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer su presencia y la invitación del colegio, la invitación. Siempre para mí es un placer venir aquí y tratando de pensar qué tema que puedo presentar. Pues yo tengo una serie de pláticas que he dado aquí a lo largo de porque el maestro Hernández Chalacosi me invitó hace como 35 años a dar pláticas aquí, entonces sigue en la línea para compartir con ustedes aspectos históricos que tienen que ver con plantas de importancia a la humanidad, particularmente aquí en México. Entonces, ese es uno de los proyectos que hemos tenido con apoyo de CINEREF de Sagarro, fue plantas ornamentales. Entonces, pues, parte de la investigación aquí ha sido la parte histórica y vamos a ver en parte la otra conexión de historia con este tipo de investigación. También pues quiero reconocer, pues Elmira, mi esposa y colaborador en el jardín, pues ha colaborado con varios elementos de esta plática y por eso puse su nombre aquí. Primero, nada más conocer brevemente qué es etnobotánica, cada quien tiene su definición. Yo veo etnobotánica como el estudio de las relaciones y las interacciones entre plantas y humanos. Relaciones puede ser correlación, que no necesariamente tiene causa o efecto, e interacciones donde hay un tipo de como coevolución, un causa y efecto sobre humanos como las plantas, en varios contextos, en varias escalas, contexto social, ecológico, cultural, espacial, temporal. Para esta plática voy a mencionar algo aquí de plantas ornamentales, porque en un estudio que hemos hecho, resultó que casi 10% de la flora mexicana ha sido utilizado como fines ornamentales a nivel mundial. Entonces, pues yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta en términos de planeación de programas de conservación y también de mejoramiento del futuro. Y pongo estos dos ejemplos aquí, no tuve la foto del muro verde aquí afuera, pero cae en este movimiento que estamos viendo en México en los últimos 20 años, hacer azoteos y muros verdes por todos lados, y en parte para atender de mitigación de efectos ambientales, pero también otras funciones de plantas en nuestro ambiente. Y aquí pues tenemos un muro en Conavio, y también tenemos en el periférico, el segundo piso, pues ya si ustedes van allá a Chilango-Titlán, pues ya pueden ver este también. Una parte triste de este es que muchas de las plantas, incluyendo Conavio, no son plantas mexicanas. Entonces yo creo que sí tenemos una potencial muy grande aquí. Sí, algunos sí utilizan, en este caso Nochebuena, muros verdes en la época navideña, entonces pues sí da un elemento. Otro componente de la flora mexicana es que es íntimamente asociado con la cultura. Y gracias a mis nietos de 2 y 5 años, pues fui a ver la película de Disney, de Coco. No sé, ¿han visto Coco? Sí, hasta ganó un premio, ¿no? Hace 2 días. Entonces, pues sí, y si ustedes ven todas las imágenes asociadas con hasta en otras lenguas, incluso, no sé, el doctor Kohashi o el doctor Kato puede indicarme cuál lengua es pero cempasúchil es un elemento primordial en esta película. Entonces, las plantas ornamentales están con nosotros. Ahora, brevemente, ¿cuáles son los aspectos importantes de plantas ornamentales? Tiene funciones culturales, en términos de identificación de varios grupos étnicos. Tiene funciones sociales en términos de relaciones entre humanos y comunidades. Obviamente, mucha gente está enfocada, especialmente clubes de jardines y todo eso, la parte estética, cómo mejorar la parte visual de este ambiente. Hay un gran programa internacional sobre sus efectos terapéuticos también. Entonces, aquí podemos ver que hay varios aspectos que
están interviniendo en nosotros como seres humanos. Pero también tiene importancia ecológica en términos de, por ejemplo, servicios ecológicos para polinizadores, abejas melíferas y cosas así. Tenéis una función ambiental en términos de captación de carbono, disminución de metales en el aire, etc. Y para muchos de nosotros, la parte evolutiva, mucho de la genética, y vamos a ver un ejemplo, como este jugó un papel importante. La parte evolutiva en términos de coevolución con los humanos. También muchas de estas plantas ornamentales pueden servir para otras funciones medicinales, medicinales comestibles. Una cosa que nos llama el jardín botánico periódicamente es los niños que comen plantas ornamentales que son venenosas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos mucho que ver. Pongo este ejemplo aquí el Sierra Madre Occidental. Es el libro de México Desconocido, no es de revista, es un libro que tiene más de un siglo. Su autor es Carl Lumholtz, un noruego que exploró la Sierra Madre desde Sonora, Chihuahua hasta Michoacán, y caminando en esta zona aquí, una de las cosas interesantes es que una de las canciones que recopiló y grabó, que está en la Fonoteca Nacional, es sobre racó. Y racó es una planta, ya fue una planta importante para los tablas para protegerse contra hechiceros, pero también un marcador de tiempo. Cuando empezó a florecer el racó, fue el momento que él pudo ver su calendario agrícola. Entonces, vemos muchas flores, está asociado con aspectos religiosos, aspectos de temporalidad. Y aquí, pues, una foto que ya estamos analizando, el archivo fotográfico de más de 3.000 fotos de Lumholtz, que tomó en el norte de México en 1890. Y aquí podemos ver una población protegida de racó frente a una cueva de los tarahumara's. Y hoy en día todavía muchos tarahumara's tenían esta planta sembrado en su casa. Pero muchos de los jóvenes rarámuris no saben para qué. No saben que es para protegerse contra hechiceros y cosas así, como aquí en el centro usamos mirto, o es un indicador de siembra. Han perdido mucho esta información. Entonces las plantas ornamentales tienen varias funciones. Y en parte una de las razones por las cuales siempre hablo de este tema aquí en el colegio cuando me invitan, es que uno de mis maestros a nivel informal fue el maestro Fernando Xolocotzi, y de sus 6 experiencias o pasos de la botánica pone como de primera aquí. Siempre hay antecedentes. Entonces, cuando estamos hablando de justificación para el rescate de recursos vegetales, de bioinformación o plantas de importancia biocultural, tenemos que ver cuál es la base de y sus antecedentes. Entonces, pues, es una de las razones por la cual estamos enfocados a plantas ornamentales. Ahora, las plantas ornamentales ha sido estudiado por Doris Hayden, una historiadora, que dedicó mucho de su vida a ver la función de las flores en la vida de los mexicas antes y en el momento de la conquista. Y una de las cosas, creo que es muy importante aquí, es desde este punto de vista hasta hoy en día hemos visto varios cambios. Uno, el más importante, es que en la época antes de la conquista, las flores ornamentales eran nada más para las élites, nada más para la sociedad que está en poder. Y la gente de las comunidades, de los pueblos, todo eso, realmente no pudo tener flores ornamentales. En particular, era un escaso pena de muerte si una estaba con ciertas plantas ornamentales o está aprovechándolos. Aquí podemos ver una raza aquí, un filodendron mexicano, que se llama Huacoxochitl. Es uno de los 2 Huacoxochitls que fueron el símbolo emblemático de
las autoridades de los mercados, de los tianguis. Y pues que otra planta puede ser huacal, que todavía sigue en nuestra lengua. Sin embargo, no he oído nadie hablar de huacaxochitl. Siempre dicen philodendron, como tenemos que estar muy modernos. Pero podemos ver hasta en petroglifos, aquí está en cerca de Xochimilco, o aquí es una ofrenda de algunos, un tributo a algunas autoridades en el mercado, donde podemos ver la presencia de esta planta. Y el título principal de la ponencia tiene que ver aquí con frase del gran productor del rey, Francisco Hernández. Francisco Hernández fue haciendo su encuesta, tuvo 70 y pico años cuando estaba en México colectando datos, y él encontró varias plantas que él asignó con la frase flores dignas de verse, plantas que nosotros hoy decimos plantas ornamentales. Pero él también, Bernardino de Sahagún, documentó la importancia de guirnaldas, de ramillas y todas las flores ornamentales como forma de reconocer el estatus social de varios segmentos de la sociedad. Y hasta en este caso del mapa Contichán II, hay una ilustración, la primera ilustración de orquídeas en México que ha sobrevivido. La flor xochitl, que es una orquídea, la Elia speciosa. Muchas de estas plantas que estaban detrás de Sahagún y más en Hernández fueron transportadas al Escorial, y allá muchos de estos ornamentales fue incorporado al Jardín Botánico de Escorial en el siglo XVI. Vamos a brincar, como hay mucha historia, voy a brincar a esta época victoriana, la segunda mitad del siglo XIX, porque es cuando México aportó más información y más material para el flor ornamental a nivel internacional. No tenemos tiempo para hablar de todos los intermedios. En particular, yo creo que es importante reconocer que es cuando el Reino Unido ya asumió un poder muy importante en el desarrollo de la civilización. Por un lado, el estudio de filosofía natural, la historia natural, se transformó en una ciencia. Y vamos a ver un ejemplo aquí con Darwin. También es cuando los caballeros y naturalistas se cambió a la profesión de científicos y la formación de universidades de varios niveles. Entonces, esta disponibilidad, acceso a recursos vegetales empezó a permear toda la sociedad, nada más los ricos o los con poder. Y también entró en un contexto de crecientes interacciones entre el gobierno y la industria y la ciencia, un fenómeno que todavía tenemos hoy en día. Y vamos a ver cómo las plantas ornamentales juegan un papel aquí. Primero vamos a ver el aspecto de la ciencia. Y para nosotros biólogos y también para los agrónomos y mejoradores, el trabajo clásico es de Darwin, en su origen de las especies aquí. Y básicamente él enfocó a dos aspectos: variación expresada ex situ y variación expresada in situ. Vamos a ver ex situ aquí. Él enfocó a cómo responden las plantas bajo varias condiciones ambientales distintas, temperatura, fotoperiodo y cosas así. Y también estaba interesado a ver cuáles son los límites de hibridización, hasta qué límite puede intercruzar estas especies. Y basado en este, elaboró el concepto de selección natural artificial y eventualmente evolución. Aquí Darwin pues trabajó parte en Inglaterra y también en su viaje al mundo, y fue parte fundamental en la revolución intelectual de la época victoriana. Entonces, una cosa interesante, en su casa en Shrewsbury, y hasta reconstruido aquí hoy en día, tenemos un invernadero. Entonces, experimentando con plantas, él trabajó muchos aspectos del origen de variación
y también la selección. Aquí podemos ver en el capítulo 8 sobre hibridización. Y si vemos con cuidado, habla de Herbert, que fue una persona reconocida por su conocimiento hortícola. Y este Herbert dedicó mucho de su esfuerzo al cultivo de bulbos y de hibridización de varias especies, viendo los varios estadios de resultados híbridos entre varias especies. En la época victoriana también, además del desarrollo y revolución intelectual, tenemos otras revoluciones, básicamente revolución industrial, que incluyó nuevos materiales para construcción, en particular hierro y vidrio. Y también la importancia del transporte para mover gente y materiales. Entonces la horticultura durante la época victoriana fue caracterizada por su incremento en actividades debido a estos dos aspectos. Pudieron construir invernaderos, algunos invernaderos gigantescos, inclusive el más grande fue Crystal Palace, que fue una joya para los logros del Imperio Británico en mediados del siglo XIX. Pero también permitió que la gente a nivel local pueda cultivar plantas que puedan aguantar los fríos y mal aires y todo eso allá en latitudes norte. Y el otro componente aquí es transporte, para mover plantas del campo, primero para llegar al campo y después mover las plantas de regreso. Si tardó mucho, pues murieron en el camino. Entonces, podemos ver aquí cómo estos dos elementos combinaron. Aquí está uno de los storehouses, herederos más importantes en esta época, que ya no existe. Sin embargo, el Palm House de Kew fue construido también en este periodo y podemos ver que todavía existe. Entonces, ustedes quieren ver una estructura victoriana muy importante para la botánica. Está aquí en Kew. Aquí está Crystal Palace, que estaba en Hyde Park, en Londres. Se quemó en un incendio en 1936, entonces ya no existe, pero este era el invernaderos más grande del mundo. Y hasta estimuló invernaderos locales que, debido a hubo gran demanda de plantas exóticas. Eso es donde entramos aquí en México. Ya hemos discutido los tres componentes de la revolución cultural en el mundo, económico y todo eso, pero también México participó en la parte final. En particular, durante la época porfiriato, fue una brecha muy amplia entre el desarrollo cultural moderno, para decirlo así, y el resto del mundo. Y Porfirio Díaz, uno de sus retos fue de poner México a par con el resto del mundo. Entonces, por un lado, promovió mucho la industria en términos de fabricación, comercio, energía, materiales, incluyendo fierro y vidrio. Por ejemplo, si ustedes conocen el Museo Chopo en el centro de la ciudad, que es el Museo de Lunar, es uno de los elementos de esta época, fruto de esta interacción. Por el transporte fue el ferrocarril, ahorita vamos a ver esta importancia. Y importante aquí fue la ciencia, la reiniciación de la exploración de historia natural en México. Porque antes casi toda la exploración y trabajo científico fue hecho en extranjero. En Inglaterra, en España, en Francia, en Suiza. Entonces, él promovió por ejemplo, el Instituto Médico Nacional, que realmente es el papá de nosotros, que quiere decir nosotros, el Instituto de Biología Lunar, somos herederos del Instituto Médico Nacional. Y también promovió interacciones con instituciones extranjeras, por ejemplo, con Asa Gray en Harvard, y colaborador de Darwin. Aquí podemos ver el impacto del ferrocarril. Podemos ver en 1880, pues apenas había una vía entre Ciudad de México y Veracruz. Y los programas de Porfirio Díaz promovió que en 4 años hubo una conexión a lo largo de la parte centro-norte de México.
en particular aquí en Paso del Norte. Aquí está Paso del Norte. Hoy en día es el Juárez, es el Paso, Texas. Entonces, aquí tenemos hasta 1910, más o menos el periodo de Cyrus Springfield, que vamos a hablar en un momento. Hubo una red de ferrocarriles que permitió el acceso de áreas que antes fue muy inaccesible y también el movimiento de productos. Para dar una idea, aquí, como pues trabajo mucho en Chihuahua, siempre estoy interesado en cómo ha evolucionado. Podemos ver aquí, si quisiéramos ir en esta época de Ciudad de Chihuahua hacia Ciudad de México, vía Durango, antes del ferrocarril, uno tardaba 13 días. 13 días. Si uno va vía Monterrey, reducido a 12 días. Pero si uno quiere ir desde Chihuahua hasta Galveston, Texas, tomando el ferrocarril de Estados Unidos y un vapor, buque de vapor, eran 7 días. Entonces, para ir para vías, ferrocarriles y buques, era la mitad del tiempo que el movimiento dentro del país en sí mismo. Después de 1885, entre Chihuahua y Ciudad de México, se cortó a 3 días. Entonces, en términos de oportunidades para exploración y movimiento de materiales, el ferrocarril fue fundamental en el desarrollo de la ciencia botánica en México. Permitió el movimiento de plantas a otros lados, en particular Inglaterra, que estamos utilizando aquí. Aquí podemos ver después, al final del poco virreinato aquí, pues había pocas plantas mexicanas que entraron a la horticultura europea. Uno de ellos aquí es Spraquelia, racó que vimos en principio. Entró muy temprano debido a la actividad de Sacé, Bociño y la expedición real aquí en la Ciudad de México. Pero es muy interesante, debido a la tanta demanda para las plantas y información, incrementó aquí los números de revistas botánicas. Algunos no vivieron mucho tiempo, pero refleja el interés del pueblo británico para plantas ornamentales. Como mencioné al principio, marca un cambio social muy importante, porque plantas ornamentales en México, antes de la conquista, fue nada más para los élites. Y ahora, después de 4 siglos, ya se cambió a un interés de la gente del pueblo. Y podemos ver aquí, con el incremento de las plantas exportadas de México, ornamentos, también hay un paralelo en correlación con la bibliografía de información disponible. Eso es como equivalente hoy en día al Internet que tenemos hoy en día para buscar información. Porque tenía aquí datos sobre taxonomía, datos sobre el cultivo, de plagas y hasta ilustraciones a color. En la época victoriana había varias venias. Estas son las locuras que tiene la gente que a veces cree una burbuja económica de una sobredemanda, que hoy en día todavía es un problema en la conservación de varias especies de plantas y animales y hongos. En particular, vamos a enfocar estos grupos aquí. Previo a esta venia de la época victoriana fue el famoso tulipán. No sé si sabe de la tulipamania, donde hasta gente de familias muy ricos en Europa pagaba sus ingresos de 10 años por un solo bulbo de un tulipán muy diferente. Y después perdió todo, porque un virus atacó y pues ya murieron todos sus bulbos. Bueno, los humanos todavía no han aprendido, y pues en esta época había varias menias. Un bulbo menia, flores que tenían bulbos, como vimos con el lirio azteca o el raco hace un momento. Uno sobre pteridomenia, sobre helechos. También orquídeas por sus formas y sus fragancias. Palmamenia por las palmas, que pues todavía vemos menia aquí en México, varios lados donde no sé por qué, pero
los agentes de desarrollo urbano quieren sembrar sabales y otras palmas en medio del desierto en Chihuahua, en Durango y todo eso donde no hay agua y mucho frío, pero sigue este concepto. Y ninfomilia, la idea de tener plantas para sistemas acuáticos. Ahora, la persona que vamos a ver en este desarrollo es Cyrus Pringley. Él fue un recolector prolífico de plantas en México. Los que estudian taxonomía, lo mejor conocen de esta persona. Hay muchas plantas que terminan en Pringley, o muchos tipos de varias especies mexicanas que el tipo fue colectado por Cyrus Pringley. Él colectó más de 16,000 números de plantas, y la cosa importante es que él colectó en huevos de 30. Cuando colectó un número de X planta, colectó 30 duplicados para mandar a todos los usuarios del mundo. Y de este 16,000, más 1,300 especies fueron descritas como 9 especies de México. Entonces, realmente él ha hecho una labor muy importante, y sus colecciones particulares están en Vermont y en Harvard, en el noroeste de Estados Unidos. Entonces, es una persona muy importante en la historia botánica mexicana. Y aquí podemos ver, por ejemplo, Pachyscetes Pringley, uno de los cactus columnares muy emblemáticos en la parte occidental de México. Aquí está allá en las planicies de Chihuahua, en 1885. Se fue sus mulas, entonces quedó nada más con su carreta y sus prensas. Entonces aquí está ya prensando sus plantas allá en esta zona. Y aquí está, pues, aquí está trabajando en su barrio en Vermont, y todavía existe su barrio importante en Estados Unidos. Nació en México entre 1885, cuando él inició, y 1909, cuando salió de México, fue su última salida. Entonces aquí, estas zonas aquí indica su actividad de campo en México. Entonces realmente dedicó la mitad de su últimos 40 años aquí, 30 años aquí en México. Y vamos a usar este diagrama para ver unos ejemplos de plantas. Primero vamos a ver los bulbos. México, debido a la evolución de su flora y las condiciones climáticas, trópico seco estacional, pues tienen muchos tipos de bulbos, y como son parientes del famoso tulipán, pues la gente está buscando sustitutos para el tulipán. Y en México, el género Caloportus es uno de los géneros más diversos. Aquí está una ilustración de la esparza de uno de los calendarios de nuestro jardín botánico hace unos años, indicando la gran diversidad de forma, tamaño y colores de Caloportus. Y este fue una de las plantas más importantes en los invernaderos caseros en Europa. Y podemos ver aquí, a lo largo de la vida, colectó varios bulbos, pero en particular aquí, en el principio de su experiencia en México. ¿Por qué? Porque él empezó en Chihuahua y colectó de Chihuahua hasta Durango, Zacatecas, Coahuila y todo eso en esta época, y después aquí es cuando él empezó a trabajar más en la zona tropical. Entonces podemos ver cómo las plantas fue cambiando con su estrategia. Y aquí están las varias especies que él ha construido a la flora ornamental mexicana. Podemos ver aquí también su aportación taxonómica, cuántas especies nuevas fueron colectadas con fines ornamentales, pero también para la ciencia. Y podemos ver aquí la trayectoria de incremento de número de especies en Caloportus, Neostiles, Tigridia, Sepharetis. Entonces, en esta época aquí, en el crecimiento exponencial de taxonomía de estos grupos, pues él fue el contribuidor más importante para este campo. También aquí está el flor de tigre, una flor muy emblemática aquí. Fue una planta muy apreciada aquí por don Pancho Hernández y también C.C. Mociño, 2 siglos después. Y después aquí está una ilustración
de una revista hortícola británica en el siglo XIX y hoy en día. Entonces, pues es una planta bastante atractiva y todavía hay demanda, todavía está vendiendo en Estados Unidos, por ejemplo. También descubrió otras especies de tigridia, otras especies de este grupo de bulbos. Aquí podemos ver en uno de los manuales hortícolas y todo eso, pues está incluido en el inventario con su ilustración y cosas así. En este caso de Bailey, del famoso Hortorio Bailey de Cornell University en Estados Unidos. Y entonces fue una planta bastante importante durante el principio del siglo XX. Aquí está otra especie, una especie que ya está casi extinguida en México. Y por aquí podemos ver la importancia aquí, que él colectó los bulbos y mandó uno de los viveros más importantes en Estados Unidos, Horsford, que fue nada más un sucursal para viveros famosos en Europa. Entonces, pues aquí fue la conexión de México a Estados Unidos a Europa, y allá entró a la historia. También Pringle, en su tiempo libre, publicó varios artículos. Entonces, en una revista de jardines y bosques, él habla de varias plantas, de su experiencia aquí, y en particular habla del movimiento de sus plantas por sus contactos. Entonces, todavía seguimos siguiendo la pista de estos contactos y la cadena de movimiento. Y pues aquí pues, vamos a ver en particular que ellos encontraron Tigridia pringlei aguantaba más las condiciones de cultivo en Estados Unidos que la especie de centro, Tigridia, que es común aquí, Tigridia pavoni. Y aquí podemos ver la distribución en México. Los puntos son las muestras de herbario y aquí la área de distribución potencial. Entonces podemos ver aquí, pues él cubrió el inicio, como vimos en el calendario de actividades, desde el norte y fue colectando hasta el centro a lo largo de su vida en México. Y también para nosotros es preocupante, porque si ustedes ven aquí, las zonas verdes son áreas naturales protegidas. Pues casi todas las poblaciones que conocemos están afuera de las áreas naturales protegidas. Entonces es una tarea, es un tema de tesis, sino una chamba para ustedes en el futuro. Pero aquí está César Mociño, pues él ilustró esta planta, fue muy notable aquí. Okay. Y aquí pues podemos ver cómo entró a España por medio del Real Jardín Botánico Madrid, y entonces hubo una gran demanda. Entonces cuando Pringle, en finales del siglo XIX, empezó a ver esta demanda, pues colectó esta planta. Vamos a ver que está asignado al Imperio Mexicano. Entonces es una planta que sí hubo gran demanda anteriormente. La cosa es que por una razón u otra, esta planta al principio del siglo XX perdió su importancia en la área hortícola a nivel mundial. Entonces podemos ver aquí en la Enciclopedia de Horticultura de 1919, dice que esta planta ya no está en oferta por los viveros, ¿no? Entonces, pues hay muchas razones y pues es parte de nuestra investigación averiguar por qué. Pues por un lado podemos ver si tiene una amplia distribución en zonas montañosas en México, en particular aquí en la área central. Pero si vamos a ver dónde Pringle lo colectó, encontramos varias sorpresas. Por ejemplo, el área de Páscoro, octubre de 1993, él colectó 46.235 bulbos. Esa es toda la población. Y fue equivalente el valor a nada más 23.9 pesos mexicanos. Aquí vale la biodiversidad. Bueno, la cosa interesante es que ustedes ven dónde él colectó en Páscoro. Él lo colectó una montañita, un lado del ferrocarril en Páscoro. Otra vez
importancia del transporte en esta época para exploración y movimiento. Aquí está Paz por aquí. Pues hoy en día, como usted puede ver, es todo una zona urbana, entonces desapareció. Entonces mejor el germoplasma está resguardado en un antiguo jardín en Estados Unidos y Europa, no sé. Esa es chamba para los genetistas para averiguar. Aquí también podemos ver en Chihuahua, donde le colectó, aquí está Cusuriache, una de sus zonas importantes en el Sierra Madre Occidental, y él lo colectó por aquí. Pues aquí ya es puro zona agrícola de los menonitas. Entonces el hábitat de esta planta sí ha desaparecido. Vamos a seguir aquí para que podamos terminar. Aquí está de los helechos. Otra vez los helechos que aguantaban la sequía, particularmente el norte, fue el sujeto de su colecta por la gran demanda, porque muchas veces tuvieron que construir terrarios y cosas así para guardar los helechos, porque no aguantaban mucho la aridez. Entonces, pues, indica que pues, es un grupo de plantas que tiene alguna importancia. Hoy en día, algunos murales, si usted pasa por el viaducto, hay toda una compañía que hace muros de helechos, pero gasta mucha agua porque siempre está verde. Pero helechos fue uno de los grupos de plantas importantes. Aquí podemos ver las orquídeas y podemos ver aquí muchas de las orquídeas fue colectado más en la parte centro-norte y centro de México. Aquí está la lista de algunas de las plantas, orquídeas que introdujo a la horticultura de Norteamérica y Europa. En particular podemos ver esta planta, un epidendron parkinsonia, que hubo una gran demanda. Aquí están unas revistas británicos aquí, pero pues por esta época de las finales de los 90 pues estaba un poquito debilitado, un poquito más grande. Entonces en lugar de trepar los árboles, pues utilizaba su escopeta para disparar a los árboles y bajar las ramas con orquídeas. Aquí está una de sus muestras de barrio aquí. Y también las palmas. Aquí está, por ejemplo, en este caso, Cambiadora Pringley. Cambiadora sigue un grupo de palmas que tiene un comercio gigantesco y ilegal saliendo aquí de México. Hay pistas en Veracruz o otros lados para sacar todo y llevarlo a Texas, por ejemplo. Entonces, pues, Cambiadores fue una palma chiquita muy importante en esta época. Aquí está su muestra de tipo de esta planta aquí. Y pues en este caso, pues lo mandó Pecho y Amanda, que fue un grupo francés que promovió palmas en Europa. Y vamos a ver otra vez este tipo de terrario necesario, desarrollo de ferro de vidrio para mantener todo en buenas condiciones. Y el último grupo de plantas que quiero mencionar son las plantas acuáticas. Está renaciendo su interés hoy en día. Aquí, en parte, con el descubrimiento Victoria Regia de Amazonas, pues hubo muchos tanques de lirio acuáticos aquí. En esta especie que es de la Amazonas, la idea es que los niños puedan subir y flotar. Entonces, todavía unos jardines botánicos internacionales lo dejan los niños hacerlo, pero tiene una arquitectura muy interesante. Y este fue uno de los partes centrales de la exposición del Palacio de Cristal en Inglaterra. Pues Pringley pues, trabajó con los taxónomos expertos en el Genonetea, aquí está una de sus muestras aquí, con toda la información sobre forma de rizomas, forma de propagación y cosas así. Entonces, pues, él tuvo algunos problemas porque contractó malaria cuando estaba trabajando en la zona de Chalco, entre aquí y el Peñón y otros lados. Nada más ahorita pasando aquí, yo veo que va a estar el aeropuerto allá, entonces ya no existe este hábitat, ¿no? Pero él colectó muchas de las plantas en estas zonas. Ahora, ¿qué impacto ha tenido las colectas de Pringley? Pues es parte de nuestro interés para el futuro. Uno que quiero compartir con ustedes es una especie endémica de Chihuahua, donde tengo más experiencia, es Heuchera sanguínea, en Santa Legacia. Una planta que el Federico Luis Zimos, que dijo que
platiqué de él hace como 4 años aquí. Él colectó esta planta y mandó a George Engelmann, el Missouri Botanical Garden, en 1849. Y Engelmann indicó que sin duda esta especie tiene mucho potencial ornamental, el más grande potencial de todo el género. Ahora, esta planta, yo creo, es una planta muy importante como ornamental y como medicinal en Europa, pero hay poco conocimiento sobre este en Norteamérica. Pues basado en este, pues el director de horticultura en la Honeywell Estate, que fue uno de los familias industriales más importantes de Estados Unidos, a finales de la época victoriana y época porfiriato, pidió a Brinkley, cuando fue a Chihuahua, inclusive en 1885, colectar una de estas plantas. Entonces, pues este señor Hatfield, fue jardinero principal, lo puse aquí en el estate fuera de Boston y lo cultivó. Después él lo mandó a otro colega, jardinero viverista en Tottenham, el siguiente año, y fue tan espectacular que Reales Jardines Botánicos Kew, el siguiente año, un año después, lo ilustró como una de las plantas más importantes de sus nuevas colecciones. Entonces es impresionante cómo hizo un impacto. Pero es una planta silvestre, a veces difícil de cultivar y con varias limitaciones. Bueno, un siglo después, más o menos, pues resultó que es una de las plantas más importantes de horticultura europea. Han utilizado esta planta, los genes, para varios sistemas de biosíntesis de pigmentos, acetoninas y cosas así, para hibridizar con la especie europea. Y de tal éxito que en 2012, en el feria de floral más importante en el Reino Unido, fue declarado el año de Júpiter. Y ustedes pueden ver, no es tanto la flor, que es espectacular. Yo quise traer el mío, nada más cuando tomé foto la semana pasada se rompió en fluorescencia, pero ahorita está poco de fluorescencia, muy bonito. Pero no es la flor que llama la atención, es el follaje. La hibridización y selección de los genes para esta producción de pigmentos incrementó la diversidad del follaje. Y esa es una de las plantas más importantes en muros verdes, aunque ustedes pueden ver no es necesariamente verde, ¿no? Entonces, curiosamente en México no he encontrado ninguna compañía, ningún vivero, menos en el mercado sur, encontramos una vez, alguien vendiendo esta planta. Entonces, si quieren reponer las plantas muertas aquí en el vestíbulo, mejor pueden escoger una de estas plantas. Pues es una planta del bosque pino encino de Chihuahua que resiste la sequía. Bueno, para concluir, la apreciación cultural en México para plantas ornamentales es muy profundo, tiene una gran historia. México es un centro de diversidad de plantas ornamentales. Y yo creo que todavía hay mucho futuro aquí, especialmente cuando consideramos que casi 10% de la flora mexicana, tenemos casi 25,000 especies en México. Casi 10% han sido utilizados como ornamentos a lo largo de la historia. Brinkley fue uno de los recolectores botánicos más importantes para la flora mexicana, por lo cual está bien reconocido en la área de florística, área de taxonomía. Pero en términos de etnobotánica, en términos de horticultura, en términos de agronomía, nadie sabe nada de este que yo sé. Entonces espero que ustedes ya tengan una fuente de información que puede explorar, como dice el maestro Xolo, sin antecedentes. Aquí es un punto de iniciar. La contribución depende básicamente en la parte etnobotánica, es en la parte ornamental, que en estudios etnobotánicos no es muy apreciado hasta hoy en día. La revolución industrial, la revolución intelectual de la época
victoriana, junto con la época porfiriato, fue importante para México, en particular la expansión del ferrocarril. Entonces, pues hay mucho que explorar aquí, el impacto sobre el ferrocarril, en términos de conocimiento, en términos de extracción, en términos de extinción de especies en México. Todavía hay mucho que hacer. Y permitió a las plantas de salir de aquí a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa en una manera que pueden sobrevivir a lo largo del tiempo. Y llegaron a los viveros en el otro lado del charquito. Y las plantas ornamentales en esta época ajustaron a las manias, a la popularidad de la época. Entonces, pues ya sabemos que lo mejor ya está regresando. Por ejemplo, hemos visto plantas acuáticas está regresando como un tema interesante. Bulbos otra vez está regresando. Suculentas que no han tocado también. Entonces aquí, pues yo creo que vale la pena reevaluar las plantas que han sido colectadas, pero también ver sus variantes. Y algunas de estas especies han contribuido a la diversidad taxonómica y genética de plantas hortícolas contemporáneas, como el júpiter. Y sin embargo hay otros que fue abandonado después de la Revolución Mexicana. Entonces, aquí es otra pregunta. ¿Fue debido a la falta de acceso a las poblaciones naturales para sacar los bulbos y epífitas con sus cobetas para llevar a Estados Unidos? ¿O fue por cambios de gustos en la zona, en la comunidad hortícola en el mundo? Muchas gracias.